Muy buenas tardes, queridos estudiantes del segundo año de secundaria. Les da la bienvenida la profesora Gabriela Rojas Castillo, la maestra del área de Ciencia y Tecnología del Colegio Andino, en esta oportunidad para poder trabajar con el curso de Química con los estudiantes del segundo año de secundaria. Agradeciendo a nuestro Padre Celestial la oportunidad que nos da de estar unidos a través de esta plataforma virtual, gozando de salud. Vamos a iniciar con nuestra sesión. Como decíamos, toda sesión tiene un propósito, tiene un porqué. Y el propósito de nuestra sesión es que al término, ustedes, queridos estudiantes, van a estar en la capacidad de entender las reacciones químicas, la importancia que tienen en la formación de los compuestos que podemos estar usando constantemente en nuestra vida diaria. Por lo tanto, el día de hoy vamos a iniciar un tema, digamos que uno de los temas muy importantes en el área, en el curso de química, ¿correcto? Y para poder lograr este propósito, ustedes tienen que estar atentos a la sesión. Muy bien, vamos a iniciar entonces, jóvenes. Como mencionábamos, estamos empezando un tema sumamente importante, porque si analizamos nuestra realidad, nosotros estamos constantemente en contacto con la materia y las transformaciones que ocurren en ella. Por decir, a diario nosotros encontramos en los alimentos, por ejemplo, tenemos la leche que usamos en las alimentaciones. ¿Por qué esa leche no se malogra? ¿Por qué esa leche no se vinagra? ¿Mm? Tenemos, por ejemplo, en la higiene, tenemos muchos productos químicos, el jabón, el champú, tenemos los detergentes, las cremas dentales, las cremas de cuerpo, etc. Para poder llegar a hacer esos compuestos, esos productos de limpieza, la materia ha estado transformándose. Y para poder transformarse, está ocurriendo cambios internos en esta materia. Por ejemplo, la gasolina. Para poder hacer funcionar a una máquina, internamente tiene que haber una transformación de este combustible para transformarse en energía. Y así podemos mencionar que a lo largo de toda la vida estamos en contacto de las transformaciones que ocurren en la materia. Por decir, los medicamentos que ahora están, por ejemplo, muy preocupados en tratar de conseguir la vacuna que pueda curarnos, que pueda protegernos de este COVID. Entonces, se está manejando en los laboratorios de qué manera se puede transformar, qué reacción, qué materias puede utilizarse para poder elaborar esta vacuna. Entonces, para poder transformar la materia, tiene que haber cambios. Y a esos cambios que va a producirse en la materia, se va a conocer como reacciones químicas. Muy bien, vamos a hablar del tema 21, reacciones químicas. Por ejemplo, ¿qué es una reacción química? Una reacción química se produce cuando dos o más sustancias se combinan, transformando su composición y obteniéndose una nueva sustancia. Esa es la característica de una reacción química y una reacción física, jóvenes. En una reacción química, los productos, las materias, las sustancias que van a unirse o que se van a combinar, se van a transformar en sustancias nuevas, en sustancias diferentes a las que se iniciaron. ¿Ya? Por ejemplo, mencionamos en la fotosíntesis. Es una reacción química. En esta reacción química va a formar la planta, las hojas. Dentro de las hojas hay un componente que por biología, ya ustedes deben saberlo, que es la clorofila, ¿correcto? La clorofila va a actuar como un pequeño laboratorio dentro de la planta. Va a coger la energía de la luz solar,
va a coger el dióxido de carbono del medio ambiente, va a coger el agua que coge de las raíces y las sales minerales. Dentro de ese laboratorio lo va a transformar en sustancias nuevas. Por ejemplo, si obtenemos una manzana, la manzana es formada por el proceso de fotosíntesis que hace la planta. Esa manzana, el plátano, por ejemplo, la mandarina, la papa, el camote, el maíz, etcétera, todos esos productos que nosotros consumimos, la planta los ha elaborado haciendo el proceso de fotosíntesis. Y esa planta o ese fruto es diferente al dióxido de carbono. Esa planta es un producto nuevo, diferente al agua, diferente a la energía solar, ¿correcto? Y además se ha formado también un gas que es el oxígeno. Entonces, en una reacción química, jóvenes, los componentes, las sustancias que van a combinarse, se deben transformar en sustancias nuevas. Cuando el producto es una sustancia nueva, diferente a los ingredientes, digamos, estamos hablando de una reacción química. ¿Ya? Entonces, eso es en la fotosíntesis. Por ejemplo, en el proceso de la respiración, nosotros respiramos. Y en ese proceso de respiración, absorbemos ¿qué? El oxígeno. Dentro de nuestro cuerpo va a ocurrir reacciones químicas, ¿correcto? Entre las células y el oxígeno va a haber un intercambio gaseoso y también dentro de nuestras células va a haber una reacción química donde van a intervenir los alimentos. De esa reacción que hace la transformación de los alimentos en energía, va a formarse el dióxido de carbono. Entonces, el oxígeno va a ser uno de esos componentes que va a intervenir para poder transformar los alimentos en energía. Y como producto final se elimina el dióxido de carbono, que es diferente al oxígeno. Es por eso que decimos que dentro de nuestro cuerpo la respiración también es una reacción química. ¿Por qué? Porque los productos que ingresan es diferente al producto que se elimina. El oxígeno es diferente al dióxido de carbono. En la digestión, de igual manera. Nosotros comemos, por ejemplo, en el desayuno, nuestra taza de leche, nuestro pan con queso, pan con mantequilla, etc. Esos alimentos, ¿qué va a ocurrir en nuestro cuerpo? Se tiene que transformar en sustancias nuevas, en sustancias que van a transformarse en energía, ¿correcto? Entonces, los productos van a ser sustancias diferentes. La lluvia ácida, la oxidación de los metales, la combustión, quemar. Cuando nosotros quemamos, por ejemplo, tenemos la madera, que es una materia orgánica, ¿correcto? Está ocurriendo una combustión. Para que pueda arder, ¿qué es lo que necesita? Aparte de la madera, para que pueda arder, ¿necesita qué? ¿Por qué arden los objetos? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que hay? Aparte de la materia, ¿qué cosa necesita? El oxígeno, ¿correcto? El oxígeno. Entonces, mientras hay oxígeno, va a arder. Pero si yo cubro, lo tapo, ya no hay oxígeno, ¿qué pasa? Se apaga. Entonces, en esta combustión va a haber una reacción química, porque va a intervenir el oxígeno y la materia. Y como producto, ¿qué vamos a tener? El calor, ¿correcto? El calor. ¿Qué más? El dióxido de carbono, el CO2. ¿Qué más? Y el carbón. El humo. ¿Está bien? El humo. Y se forma el carbón o la ceniza. Los productos que se están originando son diferentes. Por ejemplo, se necesitaba oxígeno y se tiene como producto el CO2. Son sustancias diferentes. Necesitamos, por ejemplo, la madera, pero de producto que voy a tener, el carbón, que es diferente. Entonces, cuando hablamos de reacciones químicas, jóvenes, quisiera que ustedes me entiendan, es la transformación de las sustancias en sustancias nuevas.
sustancias diferentes a las iniciales, ¿correcto? Ahí hablamos de reacciones químicas. ¿Y cuándo vamos a hablar, por decir, de una reacción física? Si yo tengo un pedazo de hielo, lo saco de la refrigeradora, o un cubito de hielo, lo saco de la refrigeradora y lo pongo al sol, ¿se transforma o no se transforma? Sí se transforma. Era en sólido y pasa a líquido. Pero pregunto, ¿será una sustancia diferente? El cubito de hielo, ¿qué es? Agua. Y cuando se derritió, ¿en qué se convirtió? En líquido, pero sigue siendo agua. O sea, es la misma sustancia. Cuando es la misma sustancia, hablamos de una reacción física. Pero en una reacción química, la sustancia tiene que ser diferentes. Tiene que cambiar. ¿Correcto? Entonces, una reacción química es cuando las sustancias que se combinan se transforman en una composición obteniendo una sustancia nueva, diferente a las sustancias que iniciaron la reacción, diferentes. ¿Ya? Muy bien, continuamos. ¿Y cómo me doy cuenta yo que está ocurriendo una reacción? ¿Cómo me doy cuenta que en ese momento que estoy yo combinando sustancias está ocurriendo una reacción? A eso se llaman evidencias, ¿correcto? Por ejemplo, ahora que estamos en las clases virtuales, decimos, yo quiero tener las evidencias que mis estudiantes están aprendiendo. Muy bien. ¿Cuáles son esas? Primeramente, las tareas, que me presenten las tareas y las tareas estén bien hechas, a mí me va a evidenciar que el estudiante está aprendiendo. Es una evidencia. Otra evidencia, los tests o las prácticas calificadas que le voy aplicando, entonces el estudiante me va demostrando que sí está aprendiendo. O sea, las evidencias es cómo se demuestra que está ocurriendo una reacción química. ¿Cómo te das cuenta? Entonces, para darnos cuenta que hay una reacción química, me dice, si yo al unir sustancias emana luces, puede emanar luces, energía, quiere decir que hay una reacción química. Es una evidencia. Ahí está ocurriendo una reacción química. ¿Correcto? Luego, si yo al mezclar una sustancia en otra y veo que cambia de color, cambia el color, es otra evidencia que está ocurriendo reacción química. El cambio de color. ¿Correcto? Otra evidencia que yo podría dar es, si es que yo uno, dos sustancias y veo que hay un desprendimiento de gases, desprende gases, hay otra reacción química. ¿Ya? O también cuando yo pongo, por ejemplo, voy a unir y veo que el frasco se calienta, el recipiente se calienta, hay una reacción química. Otra reacción química es si yo voy a agregar otra sustancia y al fondo yo veo que se está formando de repente una especie de, se está asentando algunas sustancias como un sarro, digamos, en la parte del fondo. También me va a indicar que hay reacciones químicas. Entonces, esas son las evidencias con las cuales yo me voy a dar cuenta que está ocurriendo una reacción química. Si desprende luces, si cambia de calor o color, perdón, si emana gases, si se sienta un precipitado al fondo, si empieza a calentarse, si emana de repente gases, como le van diciendo acá, viendo acá, etc. ¿Ya? Son evidencias que te va a dar a entender que está ocurriendo una reacción química. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, estas ecuaciones químicas que nosotros jóvenes lo estamos viendo a través del laboratorio y hacemos de repente, lo estamos viendo de manera práctica, lo tenemos que demostrar y tenemos que comprobarlo a través de las matemáticas. Tenemos que ver la manera de ver el equilibrio y el desarrollo correcto de las reacciones químicas y para ello vamos a hacer uso de las matemáticas. Y para poder conocer mejor a las reacciones químicas, se va a utilizar lo que se conoce como las ecuaciones químicas. Ustedes la palabrita ecuación ya lo han conocido en matemática, ¿correcto? Las ecuaciones de primer grado, ecuaciones de segundo grado, etc. ¿Qué es una ecuación? Es una igualdad.
Y para nosotros conocer en química la igualdad que debe haber entre los componentes de una reacción química, tenemos que usar también las matemáticas. Por ejemplo, cuando se va a elaborar ahora digamos, están elaborando las vacunas, ¿correcto? Las vacunas para ver del COVID. Y han solicitado una cierta cantidad de personas para poder poner en prueba estas vacunas. ¿Por qué? Porque ellos tienen que tener la certeza que al elaborar esa vacuna tiene que estar con las condiciones correctas. Cualquier observación se tiene que corregir antes de poder darlo como una vacuna que puede ya aplicarse a todas las personas. Entonces, las personas en el laboratorio tienen que realizar unas ecuaciones, decir qué cantidad de esta sustancia tengo que aplicar o tengo que colocar para poder tener el producto adecuado. Un ejemplo, la mamá va a preparar un estofado, porque la mamá también va a preparar un estofado es hacer una reacción química. Va a preparar un estofado, o va a haber reacciones, va a haber cambios. Entonces dice, la mamá, mejor digamos un queque. Ya, va a preparar un queque. ¿Qué ingredientes va a necesitar? Harina, mantequilla, leche, azúcar, huevo. Ya. Para obtener un queque de 1 kilo, por decir. Va a obtener de repente 500 gramos de harina, va a necesitar 1 taza de leche, va a necesitar 5 huevos, por decir. Esas son las cantidades que debe necesitar. Pero, ¿qué pasaría si la mamá quiere preparar un queque de 1 kilo y va a utilizar 2 kilos de harina? Va a usar de repente 5 tazas de leche. ¿Saldrá un queque de kilo? Le saldrá cualquier otra cosa, menos un queque. ¿Correcto? Si va a preparar, por ejemplo, un queque y le va a echar medio kilo de harina y le va a echar 2 litros de leche, las cantidades no son equilibradas, no son iguales. Entonces, no le va a salir un queque, le saldrá una mazamorra, pero no le va a salir un queque. Entonces, para poder tener el producto correcto, las cantidades que se va a utilizar también tienen que ser correctas. Y para poder saber ese equilibrio, digamos, entre las cantidades, los ingredientes y el producto que voy a obtener, tenemos que utilizar una ecuación. Es por eso que en química utilizamos las ecuaciones químicas. ¿Y qué es una ecuación química, jóvenes? La ecuación química es la representación de una reacción química. En toda ecuación química existen sustancias de ingreso llamadas reactantes y sustancias de salida llamadas productos. O en nuestro ejemplo, hay un grupo de sustancias que se va a llamar ingredientes y va a haber otro grupo de sustancias que se llama producto. En nuestro caso diríamos, para preparar mi queque, ¿cuáles serían mis ingredientes? Sería la harina, la leche, la mantequilla, el huevo. ¿Y cuál sería mi producto? El queque. ¿Correcto? Entonces, pero en química vamos a los ingredientes, se le va a conocer como reactantes o también sustancias de inicio. Y al resultado se le va a conocer como producto o sustancias de salida. ¿Ya? Reactantes y producto van a ser los componentes que va a tener toda ecuación química. Y para poder tener el equilibrio en toda ecuación química vamos a tener que balancear cuántos átomos de una sustancia vamos a necesitar y cuántos átomos vamos a tener como resultado, por decir. ¿Ya? Eso ya lo vamos a ver cuando tengamos que estudiar estequiometría. Ahora lo que vamos a ver solamente es las partes de una ecuación química. Los reactantes son como los ingredientes y el producto es como el resultado. ¿Correcto? Por ejemplo, si yo voy a formar el agua, para poder formar una molécula de agua, ¿qué voy a necesitar? Voy a necesitar hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno y el oxígeno, ¿qué serían? Los reactivos o los reactantes.
Y la molécula de agua, que sería el producto. ¿Correcto? Entonces, en una ecuación química van a haber los reactantes y el producto. Muy bien. Continuamos. Hablando de tipos de reacciones químicas, hay que tomar en cuenta, jóvenes, que las reacciones químicas van a ser de varios tipos. ¿Ya? Por ejemplo, el primer tipo de reacción química va a ser reacciones de adición, que se conoce también como síntesis. Ustedes en matemática, la palabrita adición, cuando escuchamos adición, ¿a qué signo nos hacemos la idea? Al signo más. Adición es suma, ¿correcto? Es suma. Entonces, va a haber una reacción química que se conoce como adición o síntesis. Se produce cuando dos o más sustancias se unen para formar un producto. Yo tengo la sustancia A más la sustancia B y voy a tener un producto que es la unión de los dos. ¿Correcto? Por ejemplo, para formar el agua, tengo el hidrógeno más el oxígeno y tengo la molécula del agua. Estoy uniendo, voy a unir dos sustancias. Hidrógeno más oxígeno. Tengo agua. Para formar el amoníaco, ¿ya? Por ejemplo, acá tengo el hidrógeno, perdón, el hidrógeno y el oxígeno. Y voy a formar una molécula de agua. Hidrógeno con dos oxígenos. Hidrógeno con dos oxígenos. Entonces, como estoy sumando, estoy uniendo, estoy en una reacción de adición. ¿Ya? Reacción de adición. Para el amoníaco se une con el nitrógeno más el hidrógeno. Tengo un nitrógeno y le voy a unir los hidrógenos. Tengo una molécula de amoníaco y otra molécula de amoníaco. Entonces ahí decimos que es una reacción de adición. ¿Ya? Adición. El otro tipo de reacciones es de descomposición. Es al revés de la primera. En la primera nosotros uníamos, ¿recuerdan? A más B. Voy a unir dos sustancias y tengo un producto. En la segunda, miren, tengo el producto y lo voy a separar en sus componentes. Lo voy a separar. En este caso, estamos hablando de una reacción de descomposición. Cuando a partir de una sola sustancia, reactante, se producen dos o más productos. ¿Correcto? Es de esta forma, AB se descompone en A y en B. Por ejemplo, yo quiero descomponer la molécula del agua. Yo sé que el agua está formado por hidrógeno y oxígeno. ¿Cómo lo podríamos descomponer? ¿Cómo yo podría separar el hidrógeno y el oxígeno? ¿Se puede? Claro que sí se puede. En química hay un aparato que se conoce como el aparato de electrólisis, que utilizando la corriente eléctrica, como el agua es un compuesto iónico, se separa en componente positivo y negativo, utilizando la corriente eléctrica, porque la corriente eléctrica también tiene sus polos positivos y negativos. Entonces, se separa en uno de ellos el oxígeno y en el otro el hidrógeno. Entonces, cuando yo separo el agua en sus dos componentes, hidrógeno y oxígeno, está ocurriendo una reacción de descomposición. ¿Ya? Entonces, la descomposición es cuando de un producto se producen dos o más productos. Muy bien. Este es el segundo tipo, entonces, de reacciones. La tercera, reacción de desplazamiento simple. Cuando los átomos de un elemento desplazan a los átomos de otro elemento en un compuesto. ¿Qué entienden ustedes por desplazar, jóvenes? ¿Alguien me puede decir, a ver, qué entiende por desplazar? Un ejemplo, un desplazamiento, a ver. ¿Mm? ¿Desplazo qué es?
es reemplazar. Es lo saco y coloco a otra persona. Por ejemplo, decimos el coordinador de disciplina, el profesor Miguel está preparando la escolta del colegio. Ya. Y colocó de repente para poder llevar la bandera de la escolta a un alumno de quinto de secundaria. Pero al momento que ya estaban por salir de repente para hacer una representación, se dio cuenta que este alumno se cortó el cabello de una manera no adecuada para ir a representar al colegio llevándole la escolta del colegio. Entonces, uy, qué pena, te voy a tener que desplazar, te voy a tener que cambiar. Tú vas a salir y va a entrar otra persona. Entonces, desplazar, ¿qué es? Es cambiar, es ubicar el lugar de otra persona, ocupar el lugar de alguien. ¿Ya? Muy bien, miren acá. Cuando hablamos en química, también hablamos de desplazamiento. Por ejemplo, tenemos nuestros reactantes, ¿correcto? No hay que olvidar que en una ecuación química, en una reacción, hay los primeros que son los ingredientes, que también se conoce como reactantes, y el otro que se conoce como producto. ¿Correcto? Por ejemplo, en nuestra reacción química nosotros tenemos como ingredientes A más BC, serían los reactantes. Y como producto tengo AC más B. Miren acá, la primera sustancia es A y la segunda sustancia es BC. Pero como producto, ¿qué tuve? AC. ¿Qué quiere decir? Que la primera sustancia A ocupa el lugar de B y desplaza B, lo saca solito, ¿correcto? Entonces, cuando una sustancia emplaza o ocupa el lugar de otro, se está hablando de desplazamiento simple, ¿ya? Por ejemplo, acá, miren, tenemos la unión de dos sales. Tengo el cloruro de sodio y tengo otra sal. En el cloruro de sodio está el sodio y el cloro, más el otro compuesto que está el nitrógeno, el oxígeno y la plata. Cuando unen estas dos sales, como resultado, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir el cloruro de plata y el nitrato de plata. Perdón, el nitrato de sodio. Acá tengo el cloruro de sodio y el nitrato de plata. Cuando se unen estas dos sales, ya no voy a tener el cloruro de sodio, sino voy a tener el cloruro de plata. Y voy a tener el nitrato de sodio. Entonces veo que el sodio está reemplazando a la plata. Y el cloro está reemplazando al sodio, ¿no? Y están en desplazamientos. Están siendo desplazados. ¿Ya? Entonces, este es el otro tipo de reacciones que puede ocurrir cuando unimos sustancias. Si yo voy a unir dos o más sustancias, veo que al final me va a dar un resultado diferente, ¿no? De repente tenía cloruro de sodio, ahora me da otro cloruro de plata, etc. Entonces está siendo desplazado. Ya tenemos hasta acá, ¿cuántos tipos de reacciones químicas? 3. Reacciones químicas de adición, cuando van a unirse dos o más sustancias para dar un producto. Tengo el agua más el limón, me va a dar una limonada, ¿no? Sumo, se unen dos o más sustancias para dar un producto. Cuando está el signo más, hablamos de adición. Luego tenemos el segundo tipo, que es de descomposición, que es al revés. Yo tengo el producto y lo voy a separar en sus componentes. Ahí estoy descomponiendo. Segunda reacción. Tercera reacción química, cuando uno de ellos va a desplazar, va a ocupar el lugar, ¿no? De la otra sustancia. Yo lo saco y ocupo su lugar. Entonces, en ese caso, estamos hablando de desplazamiento simple. También vamos a hablar de unas reacciones químicas de combustión. ¿Ya? Hay dos tipos de combustiones. La combustión completa y la combustión incompleta. Dos tipos, completa e incompleta. ¿Y en qué se van a diferenciar? Miren,
La combustión completa. En los productos se obtiene únicamente el CO2 y el agua. Cuando en una reacción química, jóvenes, miren, ustedes van a postular a la universidad y de repente te van a preguntar, ¿cuál es una reacción completa? Te pueden dar solamente la ecuación. Si tú en el resultado ves un CO2 es una combustión completa, ¿ya? El dióxido de carbono es un producto de una reacción combustión completa. Y además, en una combustión completa, la llama es color azul. La llama es de color azul. Quiere decir que se está liberando dióxido de carbono. ¿Ya? Y en una reacción incompleta, perdón, combustión incompleta, en los productos se obtiene generalmente el monóxido de carbono, o sea, ya no es el CO2, sino es el CO. CO es el monóxido de carbono. ¿Ya? Y cuando es el monóxido de carbono, la llama es de color amarilla. No es de color azul, es color amarillo. Cabe resaltar que los productos de una combustión incompleta son variados. Pueden estar presentes también el hollín, o sea, empieza a negrear. ¿No? Empieza a negrear. Si yo pongo, por ejemplo, una olla para poder cocinar a leña, la olla a minito se negrea, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está en una combustión incompleta, está formando el monóxido de carbono y también está formando el hollín. Entonces, ¿cómo yo voy a identificar si es una combustión completa o incompleta? Él te va a indicar el producto. Si es solamente CO, o un monóxido de carbono, estamos hablando de una combustión incompleta. ¿Correcto? Pero si en mi reacción yo encuentro un CO2, ya estamos hablando de una reacción completa. Si en el resultado, en la ecuación, yo encuentro un CO2, es una reacción completa. Si yo en el resultado, en el producto, encuentro un CO o un monóxido de carbono, estamos hablando de una combustión incompleta. Muy bien, jóvenes. Hasta acá. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? ¿Están en clase? ¿Alguien, por favor? Sí, está claro. Ya, vamos a continuar entonces. Ahora sí, con su librito, por favor. Vamos a continuar. Trabajando en clase. ¿Cuál es la causa fundamental para que ocurra una reacción química? Las causas fundamentales para que pueda ocurrir una reacción química es un agente energético. Tiene que haber energía. ¿Ya? Tiene que haber algún agente que dé energía para que pueda ocurrir una reacción química. 2. ¿Qué factor energético interviene en una reacción química de la fotosíntesis de la planta? Cuando hay fotosíntesis, ¿de dónde coge la energía la planta? ¿El sol? Correcto, de la luz solar. La luz solar es la que va a dar la reacción, el agente, el factor energético para esa reacción química. Si no hay energía, no puede ocurrir reacción química. 3. En una reacción química, ¿cómo se denomina a las sustancias finales? Por ejemplo, acá yo tengo una reacción química. ¿Cómo se denomina la parte final? ¿Cuáles son los componentes de una reacción química? ¿Cómo se llamaban a los ingredientes? Reactantes. ¿Y cómo se llamaba al otro? Producto. Muy bien. A ver, jóvenes, por favor. Si no entienden algo, me deben preguntar en su debido momento. Porque si no sabemos esta parte, imagínense cómo vamos a terminar después. ¿Ya? Estamos diciendo que en una reacción química hay la parte que son los ingredientes y el otro que es el resultado. En química se conoce como reactantes y producto. La parte final es el producto. Entonces, me pregunta acá,
En una reacción química, ¿cómo se denomina a la sustancia final o de salida? Entonces, la sustancia final se conoce como productos. ¿Correcto? Productos. Muy bien. En la siguiente reacción química, esta es una reacción química, indica la o las sustancias reactantes. ¿Cuáles serían las reactantes? ¿Cuáles serían los ingredientes? Los reactantes son los ingredientes. ¿Mm? Los reactantes sería esta primera parte. Porque la flechita me está indicando cuál es el resultado. La flechita, ¿dónde está señalando? Que primero voy a unir N, nitrógeno más hidrógeno, y voy a formar el amoníaco. Entonces, este es el producto. Entonces, para formar este producto, tengo estos que son los reactantes. 5. ¿En qué etapa de la reacción química se encuentra el cloruro de sodio? Miren, el cloruro de sodio está acá. ¿Qué etapa es? ¿Cómo se llamaba esta primera parte? Los reactantes. ¿Cómo se llama esta segunda parte? Se llama el producto. A donde te señala la flechita, ese es el producto. Entonces yo acá estoy encontrando el cloruro de sodio. Ahí está el cloruro de sodio. Por lo tanto, el cloruro de sodio está en el producto. En el producto. Continuamos. Autoevaluación. 1. ¿Qué ocurre en una reacción química? ¿Qué hemos dicho que es una reacción química, jóvenes? ¿Qué es lo que debe ocurrir? Un cambio. ¿Solamente un cambio? Un reacomodo de átomos donde hay ruptura de enlaces y formación de nuevas sustancias. Nuevas sustancias. Eso es lo principal. En una reacción química se debe dar formación a nuevas sustancias, sustancias que van a ser diferentes. ¿Ya? ¿Un cambio parcial de masas? No. ¿Solo cambia la forma de la sustancia? ¿Generalmente produce carbón? No. Lo que debe darse ahí es el origen de nuevas sustancias. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la B. 2. En una reacción química, a los productos se le llama también reactantes. Sustancias finales. Reactantes o reaccionantes. Antes del cambio, sustancias finales. ¿Cómo se llama el producto? Sustancias finales. Sustancias finales. Correcto. Sustancias finales. 3. En una reacción química, acá tenemos la reacción química, indica la o las sustancias reactantes. ¿Cuáles son las reactantes? Hemos dicho que la flechita indica el resultado. Entonces, en esta reacción química, ¿cuáles son los reactantes? La A. La A. Muy bien. Estas son los reactantes. ¿Correcto? 2, N2O5. O también 2 moléculas de N2O5. Muy bien. 4. Indica las etapas de una reacción química. ¿Qué etapas tenemos en una reacción química? Sustancias y compuestos, adición y descomposición, reactantes y productos, exotérmica y endotérmica, adición y desplazamiento. ¿Cuáles son las etapas de una reacción química? Reactantes y productos. Correcto. Los reactantes y el producto. Una pregunta que viene a la Universidad de San Marcos. ¿En qué etapa de la reacción química se encuentra el agua? ¿Dónde está el agua? Acá está el agua. ¿Y en qué etapa es? El producto. En el producto, correcto. Porque la flechita me indica cuál es el resultado. Por lo tanto, este es el producto. Y el agua está en el producto.